Carlos Hernández estaba en medio del establo cuando escuchó el suave sonido del trote de Centella acercándose. El caballo, con su pelaje impecable y postura imponente, era más que un simple animal para Carlos. Centella era un símbolo de la herencia familiar, una línea de sangre cuidadosamente cultivada a lo largo de generaciones. El dolor que sintió al ver al caballo cojeando fue inmenso. El veterinario, con una expresión grave, dijo que la lesión en la pierna del animal era irreparable. Nunca más competirá. Las palabras resonaron en la mente de Carlos, como si una parte de su vida hubiera sido arrancada de su alma. Se apartó lentamente del caballo, tratando de controlar la frustración, pero sabía que, al mirar a su padre, Alejandro, la presión para tomar una decisión comenzaría a intensificarse. Alejandro Hernández, su padre, siempre había creído que la única manera de mantenerse relevante era mantener el imperio familiar próspero y por delante de la competencia. Para él, Centella era un activo valioso, una máquina de generar ganancias. No había lugar para el sentimentalismo en los negocios, especialmente en la cría de caballos de competición. Cuando Carlos le dio la noticia de la lesión de Centella, Alejandro no mostró compasión. «Si no puede correr, entonces no tiene valor para nosotros», fue la respuesta seca de Alejandro, como si el caballo fuera solo otra mercancía. Carlos sintió el peso de la fría mirada de su padre, y una rabia silenciosa comenzó a crecer dentro de mismo. Él sabía que no podía simplemente aceptar la decisión de Alejandro, pero ¿qué podía hacer para probar que Centella todavía tenía valor? Sentía que había algo más en esa criatura que solo sus habilidades en las pistas. El dilema moral de Carlos tomó forma cuando escuchó una conversación casual sobre la posibilidad de que Centella fuera utilizado en investigaciones científicas debido a una mutación rara descubierta en su ADN que lo hacía inmune a venenos como el de las abejas africanas. Biotech Pharmaceuticals, una gigante de la biotecnología, estaba dispuesta a pagar una fortuna para explorar ese descubrimiento. Alejandro, impasible, veía esto como una oportunidad innegable, una forma de transformar la situación en ganancias. Carlos, sin embargo, se vio ante un conflicto interno. No podía permitir que Centella fuera tratado como un simple objeto para enriquecerse. El caballo representaba algo más para él, pero ¿cómo podría convencer a su padre de esto? La relación entre ellos se estaba distanciando cada vez más, y ahora parecía que el futuro del caballo estaba en manos de otros, más preocupados por el dinero que por la vida. En medio de esa tensión, Carlos buscó una solución desesperada. Conocía las habilidades de su caballo y creía que si pudiera rehabilitarlo, Centella demostraría su valor como nunca antes. En un momento de impulso, Carlos decidió poner a prueba los límites del caballo. Organizó una carrera clandestina en una pista improvisada, sin la supervisión profesional, donde Centella podría competir nuevamente. Fue una decisión arriesgada, movida por la esperanza y el desespero. No pensaba en las consecuencias, solo creía que, si el caballo era capaz de superar esa prueba, podría recuperar su posición como estrella del imperio familiar. El día de la carrera llegó, y el corazón de Carlos latía descontrolado. Sabía que, si Centella no lo hacía bien, todo estaría perdido. El caballo, aún no completamente recuperado, fue liberado en la pista y Carlos observó desde dentro del establo, con los ojos fijos en el movimiento del animal. Al ver a Centella alcanzar la velocidad que antes parecía imposible, Carlos sintió una oleada de alivio, pero también un creciente sentimiento de culpa. ¿Estaba poniendo en riesgo a Centella? El caballo ya se estaba esforzando demasiado, y Carlos sabía que un movimiento en falso podría significar la destrucción de la carrera de Centella, o incluso su vida.
Cuando el caballo cruzó la línea de meta, con dificultad, Carlos no sabía si sentía victoria o un profundo arrepentimiento. Yo sé que estás ahí, mirando ahora, y quiero pedirte que le des like a este video y te suscribas al canal. Esa pequeña acción puede ser el primer paso hacia algo grande en tu vida. No dejes pasar, estás más cerca de lo que imaginas de una transformación. Dale like, suscríbete y sé parte de esto. Mientras tanto, Alejandro, cada vez más obsesionado con la idea de usar a Centella para fines lucrativos, sugería que el caballo fuera subastado a los laboratorios de investigación donde su genética podría ser estudiada. La propuesta hizo que Carlos se sintiera como si estuviera perdiendo el control sobre lo único que realmente le importaba. La percepción de que Centella era más que un simple caballo de competición, más que una herramienta para la realización de su familia, se intensificó. Sabía que no podía permitir que eso sucediera, pero ¿qué podía hacer solo contra el poder de su padre y los intereses financieros de Biotech? Los lazos de sangre y negocios se estaban entrelazando de manera implacable, y Carlos se sentía atrapado entre lo que su corazón le decía y lo que su familia esperaba de él. Fue entonces cuando apareció Mariana Pérez, una joven que trabajaba como cuidadora de caballos en la propiedad de su familia. Mariana era diferente a todos los demás involucrados en el mundo de los caballos. Era empática, sensible al sufrimiento de los animales y poseía un profundo conocimiento sobre los cuidados naturales que su abuela, una curandera, le había transmitido. Cuando Carlos supo que ella se había ofrecido para ayudar a Centella, su primera reacción fue de resistencia. Estaba tan envuelto en sus propias emociones que no quería compartir la responsabilidad de salvar al caballo con nadie. Pero, ante el fracaso de sus propios esfuerzos, decidió confiar en ella, aunque no sabía exactamente qué esperar. Mariana miró a Centella con una mirada diferente, como si viera algo más allá de lo físico. Para ella, el caballo no era solo un animal para ser utilizado o una propiedad, sino una criatura viva, con sentimientos y un alma propia. Esos fueron los primeros pasos de un viaje que comenzaría a transformar a Carlos de adentro hacia afuera. Mariana, con su enfoque gentil y cuidadoso, comenzó a trabajar con Centella, sin prisa, respetando el ritmo del caballo. Cada día era un pequeño avance, y Carlos, inicialmente escéptico, comenzó a darse cuenta de que había más en juego de lo que imaginaba. Ella lo desafiaba a mirar al caballo y a su propia vida con una perspectiva diferente, y a medida que la relación entre Carlos y Mariana crecía, él se veía cada vez más en conflicto con su propio padre y con los intereses comerciales de su familia. La lucha por salvar a Centella era, en realidad, una lucha por salvarse a sí mismo. Carlos comenzó a darse cuenta de que, mientras intentaba salvar a Centella, también estaba tratando de salvar algo dentro de sí. El caballo, con su dignidad y resistencia, se estaba convirtiendo en un espejo para él. Veía en Centella la lucha por la supervivencia, la misma lucha que enfrentaba dentro de su propia casa, donde la presión para seguir los pasos de su padre parecía aplastante. Mariana, con su calma y su conexión con los animales, era la única persona que lo hacía cuestionar las decisiones que estaba tomando. Ella no solo trataba a Centella, sino que le ofrecía una nueva forma de ver el mundo, donde el respeto por la vida y la naturaleza era más importante que cualquier trofeo o valor monetario. El tiempo pasó y Centella comenzó a responder al tratamiento de Mariana. Sus heridas cicatrizaron lentamente y poco a poco comenzó a recuperar la confianza. El caballo, que antes parecía frágil, ahora mostraba signos de su fuerza interior. Carlos seguía de cerca cada avance y con ello, algo dentro de él también comenzó a cambiar. Ya no veía a Centella como una herramienta, sino como un compañero,
alguien con quien compartió momentos de victoria y ahora enfrentaba la recuperación de manera conjunta. Sin embargo, esto no estaba exento de desafíos. Su padre, Alejandro, comenzaba a presionarlo más y más, preguntándole sobre el futuro de la hacienda, los negocios, todo lo que él había creado con tanto esfuerzo. La tensión entre Carlos y Alejandro se intensificaba cada día. Alejandro quería seguir con sus planes, usar a Centella como una propiedad comercial, y no veía razón para retrasar los negocios. Para él, el caballo ya no tenía valor, a menos que fuera productivo. Carlos intentaba explicarse, tratando de mostrar la importancia de preservar la línea de sangre y el valor de Centella para algo más que un simple activo comercial. Pero las palabras parecían no llegar al corazón de su padre. Alejandro estaba irredento y cada intento de Carlos de preservar al caballo parecía más una debilidad que una decisión firme. Esto lo dejaba desamparado. La lucha por cambiar la visión de su padre para que viera a Centella como algo más parecía volverse cada vez más imposible. Fue cuando Carlos tomó una decisión radical. Sabía que, para probarle a su padre y al mundo el verdadero valor de Centella, tendría que correr el riesgo de ir en contra de su propia familia. En una reunión clandestina se encontró con representantes de Biotech Pharmaceuticals que habían mostrado interés en la mutación genética del caballo. Estaban dispuestos a pagar una suma astronómica por los derechos de investigación sobre la inmunidad de Centella. Aunque Carlos inicialmente estaba vacilante, la tentación de asegurar un futuro seguro para el caballo, sin depender del implacable sistema de su padre, se volvió muy fuerte. Pero pronto se encontró enfrentando un nuevo dilema. ¿Cómo podría aceptar ese dinero cuando sabía que estaba poniendo a Centella en un futuro controlado por personas que no se importaban por él solo por las ganancias que podían extraer? Mariana, por supuesto, supo inmediatamente sobre la negociación. Se había involucrado profundamente en la recuperación de Centella y se sintió traicionada al saber que Carlos estaba considerando esta propuesta. La pelea entre ellos fue intensa, con palabras duras siendo intercambiadas. Ella cuestionaba lo que realmente quería. ¿Quieres salvar al caballo o solo seguir tratando de agradar a tu padre? No podía entender cómo alguien que ya comenzaba a ver a Centella como algo más podría pensar en entregarlo a una empresa que, en su visión, lo vería solo como un producto. La frustración de Mariana era palpable y Carlos, tomado por la presión interna, tuvo que enfrentar sus propios sentimientos. Sintió que, por un momento, estaba a punto de perderlo todo. Mariana y Centella eran los pilares de algo nuevo que él estaba comenzando a construir, pero no sabía cómo seguir sin desilusionar a todos a su alrededor. En los días siguientes, Carlos se retiró a pensar solo. Pasó horas en silencio, observando a Centella y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El dolor de la lesión del caballo, su recuperación, las disputas con su padre y ahora las tentaciones de una propuesta comercial estaban convirtiendo su mente en una verdadera tormenta. Centella estaba bien, pero Carlos sentía como si aún estuviera roto. El dilema entre lo que deseaba para el caballo y lo que su familia exigía de él parecía imposible de resolver. Sabía que el valor de Centella, para él, no estaba en el dinero o la fama, sino en la dignidad que el caballo representaba. Y aún así, la presión de la tradición y las expectativas familiares pesaba sobre él. Fue entonces cuando Carlos tuvo una revelación inesperada. Fue al establo, donde Mariana estaba tratando a Centella, y se acercó al caballo. Lo miró con más claridad que nunca. Supo, en ese momento, que la verdadera herencia que quería dejar no estaba en un imperio de negocios, sino en el respeto por lo que realmente importaba, la vida, el respeto y el vínculo genuino con aquellos que lo rodeaban.
Se volvió hacia Mariana y con un gesto de sincero arrepentimiento pidió disculpas. Supo ahora lo que tenía que hacer. No podía permitir que Centella fuera usado como una mercancía. No podía seguir los pasos de su padre si eso significaba traicionar sus propios principios. Carlos se acercó a su padre, Alejandro, con una sensación de determinación que nunca antes había sentido. Sabía que, al confrontarlo, arriesgaba no solo su futuro en el imperio familiar, sino también la relación misma con su padre, pero estaba dispuesto a luchar por lo que creía que era correcto. El caballo, la tradición, la ética, todo estaba en juego, y sabía que debía tomar esa decisión por él mismo. El peso de su decisión se cernía sobre él, pero Carlos finalmente sintió que estaba listo para enfrentarlo. Lo que sucediera a continuación era incierto, pero en ese momento ya no le importaba. Lo que importaba era que, al mirar finalmente a Centella y a Mariana, había comenzado a encontrar su verdadera misión. Sí, enfrentamiento entre Carlos y Alejandro ocurrió en un momento de tensión inusitada. Carlos sabía que, al hablar, ya no podría retroceder. Ya no se trataría de negociar o de buscar un término medio. Estaba posicionándose finalmente sobre lo que importaba: el respeto por Centella, el caballo que, con sus dolores y desafíos, se había convertido en la representación de su propia lucha interna. Sentado a la mesa, su padre lo observaba con esa mirada impenetrable, como si estuviera esperando una respuesta pragmática, una explicación que satisfaciera el imperio, las expectativas de su familia y, sobre todo, la visión empresarial que Alejandro tanto valoraba. ¿De verdad crees que esta mutación es más importante que el legado de nuestra familia?, Alejandro preguntó, su voz firme y calculadora. Carlos sintió el peso de la pregunta, pero no retrocedió. Sabía que esa era la línea de frente de la batalla y estaba finalmente listo para enfrentarla. No, padre, no creo que eso sea más importante. Pero lo que realmente importa, lo que me di cuenta, es que estamos tratando algo que tiene vida, que tiene valor propio, que no puede ser reducido a un objeto de lucro. Centella no es cualquier caballo. Merece más que ser vendido para una investigación que no se interesa por él. Carlos hablaba con la certeza de alguien que había pasado por una transformación. Las palabras salían pesadas, pero con una firmeza que nunca antes había tenido al comunicarse con su padre. Alejandro se recostó en la silla, su mirada endureciéndose a medida que Carlos hablaba. Era el hombre de negocios por excelencia, y su perspectiva estaba basada en décadas de éxito implacable. No fue fácil para él escuchar esas palabras de su hijo, pero al mismo tiempo, algo en su corazón se movió. Había una verdad incómoda en todo eso. Sabía, en algún lugar profundo dentro de él, que no podía seguir pensando solo en las ganancias. La relación con su hijo se estaba distanciando con cada decisión impersonal que tomaba. En el fondo, no quería perder a Carlos de la misma manera que estaba perdiendo el control sobre su propia humanidad. ¿De verdad crees que puedes tirar todo por la borda así, Carlos?, Alejandro preguntó, su voz ahora más baja, casi en tono de desafío. No estoy tirando nada por la borda, padre. Solo estoy buscando hacer lo que es correcto. Y no voy a permitir que esto se convierta en otra de tus decisiones comerciales. No cuando se trata de una vida como la de Centella. Por un momento hubo silencio. Carlos sintió la tensión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Su padre podría nunca comprender completamente, pero ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de las expectativas familiares. Se levantó de la silla, mirando directamente a Alejandro, y dijo, voy a luchar por Centella. Haré lo que sea necesario para garantizar que él tenga la dignidad que merece. Y si eso significa ir en contra de ti, lo haré.
Alejandro no respondió de inmediato, solo observó a su hijo y Carlos pudo sentir la frialdad de su mirada, pero también un cambio sutil. No sabía qué significaba eso para el futuro, pero en ese momento no importaba. Había elegido su camino. Mientras tanto, Mariana estaba con Centella en el campo, lejos de las tensiones de la casa de los Hernández. Cuidaba al caballo con una paciencia inmensa, como si, con cada gesto, estuviera enseñándole a Carlos una nueva forma de ver el mundo. Mariana sabía lo que estaba en juego. La relación con Carlos, la decisión sobre cómo debía ser tratado Centella, estaba convirtiéndose en algo mucho más grande que simplemente salvar un caballo. Era sobre una transformación personal, no solo para él, sino para todos a su alrededor. Carlos sabía que estaba cerca de perder todo lo que su familia había construido, pero ahora sentía que estaba ganando algo mucho más valioso: su propia integridad. Sabía que el imperio familiar, el peso de la tradición y los intereses comerciales de su padre serían obstáculos difíciles de superar, pero ya no podía vivir bajo las antiguas reglas que siempre le habían impuesto. Centella, con toda su resistencia, simbolizaba la fuerza de Carlos para finalmente hacer lo que sabía que era correcto. La lucha apenas comenzaba. El imperio de su familia, el orgullo de su padre y la compleja red de relaciones familiares se entrelazaban de manera irreversible, pero Carlos estaba decidido. Se acercó a Mariana esa tarde, donde al lado de Centella se dio cuenta de que, por más difícil que fuera, estaba comenzando a encontrar la verdadera fuerza dentro de sí mismo. Y ahora, más que nunca, sabía que haría lo que fuera necesario para preservar no solo la vida de Centella, sino también los valores que comenzaba a entender y defender. Mariana lo miró a los ojos y sonrió, dándose cuenta del profundo cambio en él. «Estás listo, Carlos. Ya no hay vuelta atrás». Carlos asintió. Estaba listo, no solo para luchar por el caballo, sino también para enfrentar lo que venía, con coraje renovado. Y así, la batalla de Carlos Hernández no era solo contra su padre o contra los intereses financieros que amenazaban con destruir lo que él amaba. Era una lucha por su propia humanidad, por la preservación de lo que es verdadero y digno, contra un sistema que trataba la vida como una mercancía. La batalla entre Carlos y Alejandro se intensificó, y el clima en la hacienda Hernández se volvía cada vez más pesado. Alejandro, con su visión pragmática, no podía comprender la postura de Carlos. Para él, el valor de Centella estaba en su capacidad de generar lucro y no había espacio para sentimentalismos o visiones idealistas. Sin embargo, Carlos estaba firme en su decisión. Sabía que para preservar el legado de la familia era necesario cambiar la mentalidad que los había gobernado por generaciones. La disputa no era solo sobre Centella, sino sobre el propio futuro de la hacienda Hernández. Y Carlos estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. Mientras tanto, la presión sobre Mariana también aumentaba. Sabía que la lucha de Carlos estaba lejos de ser fácil y las tensiones familiares estaban a punto de alcanzar un punto de ruptura. Pero lo que la motivaba a seguir era la convicción de que estaban luchando por algo mucho mayor que un simple caballo. Estaba en juego la preservación de una ética, de una visión del mundo que respetaba la vida y la naturaleza. Mariana sentía que, al lado de Carlos, estaba ayudando a construir algo nuevo, algo que podría, en el futuro, rescatar la humanidad de una sociedad obsesionada con el lucro a cualquier costo. El destino de Centella pasó a ser un símbolo de resistencia. Ya no era solo el caballo de una línea tradicional. Su historia estaba entrelazada con el cambio que Carlos quería hacer dentro de sí mismo y en su familia. La mutación genética rara que lo hacía inmune a venenos había atraído la atención de empresas poderosas como Biotech,
Pharmaceuticals, que veían al animal como una oportunidad única para avances científicos. La posibilidad de que Centella fuera utilizado en investigaciones aún más agresivas alteraba los nervios de Carlos. Sabía que no podía dejar que eso ocurriera. Centella, para él, tenía que ser tratado como un ser vivo, digno de respeto, no como un experimento. El festival de primavera se acercaba y con él, un momento de transformación para todos los involucrados. El festival representaba renovación, nuevos comienzos, pero también era el escenario donde las familias Hernández y Pérez finalmente se encontrarían cara a cara. Era el lugar perfecto para la confrontación, pero también para la reconciliación. Para Carlos, el evento sería la oportunidad de probar que sus decisiones estaban alineadas con sus principios y con el futuro que él creía posible. Sabía que el Festival de Primavera representaba algo más grande que una simple fiesta comunitaria. Era el punto de inflexión donde podría mostrar a todos que estaba dispuesto a luchar por lo que creía. Mariana también sentía la presión del festival. Para ella, era un momento decisivo, no solo porque Centella sería el centro de atención, sino porque sabía que ese evento podría simbolizar un cambio importante entre las familias. El caballo, que antes representaba solo una disputa entre intereses comerciales, ahora podría convertirse en el vínculo que uniera dos tradiciones, dos visiones del mundo completamente diferentes. El legado de Estrella, la madre de Centella, que las dos familias habían compartido en secreto en el pasado, comenzaba a tomar forma como una historia de unión y respeto mutuo. Mariana no creía que fuera posible borrar el pasado, pero creía que aún era posible reconstruir el futuro. El día del festival, la tensión era palpable. La comunidad se reunía en un ambiente de celebración, pero había una expectativa mayor en el aire. Las familias Hernández y Pérez estaban más cerca que nunca, y todos esperaban ver cómo se comportarían Carlos y Mariana frente a una audiencia tan grande. El escenario estaba montado en el centro de la plaza, donde las danzas y la música ocurrirían, pero el centro de atención sería sin duda Centella. Para Carlos, era el momento de mostrar al mundo y a su padre que estaba eligiendo un camino diferente. Era la oportunidad de probar que la tradición podría preservarse sin rendirse a las exigencias comerciales que habían gobernado a la familia Hernández durante tanto tiempo. Cuando Carlos entró en la arena con Centella al lado de Mariana, el caballo parecía más imponente que nunca. Estaba en su mejor forma, recuperado gracias a los cuidados de Mariana y la dedicación de Carlos. Las miradas de la comunidad se dirigieron hacia ellos y la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir invadió el ambiente. Centella se movía con una gracia serena, como si supiera que estaba allí no solo como un animal de competencia, sino como un símbolo de algo más grande. El público se encantó con su presencia, pero la mirada de Alejandro, desde fuera de la arena, estaba fija e implacable. Carlos observaba a su padre, pero por primera vez no sentía miedo. Estaba en paz con la decisión que había tomado, aunque sabía que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Sabía que el futuro de la hacienda Hernández no dependía de cuánto dinero pudieran ganar con Centella o de cuántos trofeos pudieran coleccionar, sino de cómo elegían tratar la vida a su alrededor. Centella, al ser llevado al escenario, ya no era más una simple herramienta de lucro, sino un ser vivo que merecía ser tratado con respeto. Lo que sucediera a continuación sería decisivo, pero Carlos estaba preparado. Ese era su momento de transformación y no podía dar marcha atrás. La música comenzó a sonar, las danzas comenzaron, pero mientras todo esto ocurría a su alrededor, Carlos y Mariana estaban firmes en su misión. Centella, con su caminar majestuoso, se movía a su lado, como si fuera algo más grande, más grandioso.
La verdadera transformación, en ese momento, no estaba solo en las decisiones de Carlos y Mariana, sino también en la percepción de la comunidad, que comenzaba a entender que la verdadera fuerza estaba en la capacidad de respetar y preservar lo que era genuino y valioso. El Festival de Primavera, que representaba la renovación, se convertía en el símbolo de una nueva estación para todos. La primavera no solo traería nuevas flores, sino también nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y con ello, la historia de la lucha de Carlos por la preservación de Centella y por los valores que él creía comenzó a desarrollarse de una forma que nadie podría prever. El evento continuó con las risas y las danzas llenando el espacio, pero Carlos no podía desviar la mirada de su padre. Alejandro observaba todo a lo lejos, con una expresión implacable. No podía esconder su frustración, pero al mismo tiempo, algo en sus ojos revelaba un vestigio de confusión. Carlos no sabía si esa era la primera grieta en la fachada imbatible de su padre o si era solo el reflejo de la pérdida inminente de su control. Estaba dando todo de sí, no solo por el caballo, sino por su propia libertad, por la oportunidad de construir algo que fuera verdaderamente suyo. Mientras la música continuaba, una sensación de unidad comenzó a invadir el ambiente. La plaza vibraba con los colores del festival, pero para Carlos y Mariana, el centro de atención era, de hecho, Centella. El caballo parecía entender la gravedad del momento. Su postura altiva y serena no solo era un reflejo del arduo trabajo de Mariana, sino también de la comprensión profunda de que él, al lado de Carlos, representaba algo más. Él era más que un animal de competición. Simbolizaba lo que Carlos podría ser, un ser libre para tomar sus propias decisiones sin ceder a presiones externas. Alejandro observaba a distancia, pero algo en su corazón comenzaba a cambiar. Siempre había creído que las decisiones de Carlos eran debilidades, pero ahora se encontraba frente a algo que no podía simplemente ignorar. Centella ya no era solo un caballo que podría generar ganancias o un instrumento para mantener el imperio familiar. Era un símbolo de resistencia y de algo más profundo, algo que Alejandro había perdido a lo largo de los años. La conexión verdadera con lo que realmente importaba. Era un enfrentamiento silencioso, pero poderoso, entre lo que él había construido y lo que Carlos comenzaba a construir ahora. El cambio en la postura de Alejandro no pasó desapercibido para nadie, y aunque no hubo palabras, todos los presentes comenzaron a percatarse de que algo estaba sucediendo. No era solo una disputa familiar, era una lucha de valores. Cuando Carlos y Mariana trajeron a Centella al centro de la arena, el caballo hizo una parada digna de su linaje. Estaba allí, no para servir a nadie, sino para ser reconocido por su verdadera naturaleza. Centella estaba más fuerte que nunca, y lo que parecía un simple evento se transformaba, a los ojos de todos, en una declaración de principios. Mientras la música sonaba y las danzas continuaban, algo más se consolidaba en la mente de Carlos. No solo estaba luchando por Centella, sino por su propia visión del mundo. Estaba desafiando la idea de que todo, incluso la vida de los seres vivos, debía ser reducido a un precio. Estaba desafiando el legado de su familia, que siempre trató la tradición y el poder como un intercambio constante, donde las ganancias siempre venían antes del valor humano. Para él, ese momento con Centella y Mariana era la materialización de su transformación interna. Ya no se trataba de agradar a su padre o de mantener el estatus de la familia. Se trataba de vivir con integridad y respeto por lo que realmente importaba. A lo largo del evento, la mirada de Alejandro seguía a su hijo. Pero ahora, por más que el orgullo y la ira aún estuvieran presentes, también había un reconocimiento silencioso. Alejandro
No sabía si podría apoyar completamente la decisión de Carlos, pero algo dentro de él comenzaba a cuestionar su propia perspectiva. Lo que estaba viendo en ese momento no era solo un rechazo de su visión empresarial, sino también una posibilidad de evolución. Comenzaba a darse cuenta de que lo que Carlos estaba haciendo no era una ruptura con el pasado, sino una evolución necesaria para el futuro. Era algo que Alejandro jamás imaginó posible. En su corazón, la lucha interna comenzaba a formarse. Cuando el festival llegó a su fin y la comunidad se dispersó, Carlos se acercó a su padre, que estaba parado al lado de un coche, apartado del resto de la familia. No hubo palabras, solo una mirada silenciosa. Carlos sabía que el camino por delante no sería fácil. Ya había arriesgado mucho para llegar hasta allí, y la tensión entre él y su padre estaba lejos de resolverse. Pero por primera vez, sintió que había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que podría, eventualmente, sanar las heridas del pasado. Miró al caballo una vez más, con un sentimiento de gratitud y admiración. Centella, más que nunca, representaba su propio camino. Alejandro, por su parte, sabía que ese momento significaba algo profundo, pero no estaba listo para admitirlo completamente. La disputa entre él y su hijo estaba lejos de terminar, pero lo que Carlos había hecho allí, frente a todos, lo hizo cuestionar el verdadero valor de sus propias decisiones a lo largo de los años. Alejandro sabía que tenía que cambiar. Lo que esto significaba para el imperio de la familia aún no lo sabía, pero algo en su corazón se abría, algo que jamás pensó que podría perder: la capacidad de ver más allá del lucro. Con el fin del festival, Carlos y Mariana se quedaron allí, de la mano, observando a Centella. La transformación no estaba solo en su recuperación física, sino en algo mayor, que se extendía más allá de la arena y los conflictos familiares. Centella, el caballo que había sido visto como solo otro, activo de la familia Hernández, ahora era un símbolo de resistencia, de valores que desafiaban los intereses comerciales que habían dominado la vida de todos. Para Carlos, ese momento era la marca de una nueva estación. Sabía que su viaje aún estaba lejos de ser fácil, pero finalmente estaba en paz con sus decisiones. Había tomado su lugar. La lucha de Carlos no sería solo sobre la supervivencia de Centella o el futuro de la hacienda Hernández. Sería una batalla por la preservación de los valores que él creía esenciales: la ética, el respeto por la vida y la importancia de elegir lo correcto, incluso cuando el mundo a su alrededor exigiera lo contrario. La primavera traía consigo una renovación, y Carlos, ahora, estaba listo para vivir de acuerdo con sus propios principios. La lucha aún estaba en sus primeros pasos, pero el camino por delante ya parecía más claro que nunca. Había encontrado su propia verdad, y eso, por sí mismo, era una victoria. A partir de ese día que Carlos experimentó, parecía irreversible. Ya no era el joven heredero que se escondía detrás de las expectativas de la familia. Ahora estaba firmemente enraizado en sus propias convicciones, decidido a moldear el destino de la hacienda Hernández con base en los principios de respeto y dignidad, no solo en los números o el poder. Aunque sabía que la batalla con su padre aún estaba lejos de terminar, Carlos sentía que, por primera vez, estaba en control de su propia historia. Ya no se trataba de agradar a Alejandro o de cumplir con el papel esperado. Se trataba de seguir lo que sabía que era correcto. La relación entre Carlos y Alejandro se volvía cada vez más tensa. Aunque el padre no había dicho ni una palabra sobre lo que había presenciado en el festival, su postura mostraba que el orgullo y la rigidez no habían disminuido. Alejandro no era de ceder fácilmente. Sin embargo, algo dentro de él parecía estar comenzando a quebrarse, aunque lentamente. Él, que siempre había creído que el único camino
era mantener el control absoluto sobre el imperio. Ahora veía a su hijo alejándose de esa visión, creando su propio camino. Esto no era algo que esperaba, pero también no podía ignorar la fuerza que Carlos demostraba. La lucha, en el fondo, era más que una simple disputa por poder. Era una batalla interna de Alejandro, que comenzaba a cuestionar todo lo que había construido. Mariana, por otro lado, continuaba al lado de Carlos, dándole el apoyo incondicional que él necesitaba. La Thyssen, joven cuidadora de caballos, con su enfoque ético y respetuoso, se volvía cada vez más la compañera vital no solo de Carlos, sino también del propio Centella. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero sentía que lo que estaban creando era más que una simple alianza. Era una visión compartida, una misión de preservación de los valores que ella creía esenciales para el futuro. Mariana, al mirar a Centella, veía el reflejo del propio Carlos. Ambos habían pasado por transformaciones profundas y ahora estaban listos para seguir juntos.